Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 14:1, no sin antes recordar a los niños hasta los 7 años subir al segundo piso a su clase. Niños hasta los 7 años. Primera Corintios capítulo 14 versículo 1. Primera Corintios, hermana Cata, Dios la bendiga, qué bueno tenerle con nosotros. Estamos orando. Ahora hablamos al final, por favor. Y todos los demás hermanos que vienen por primera vez, hermano Javier que viene por allá de Venezuela. Hermano, Dios lo bendiga, chamo. Bienvenido, Dios. ¿Qué iglesia hay en Venezuela, mi hermano? De Dios en Venezuela. ¿Cuál? Iglesia de Dios en Venezuela. Bueno, Dios lo bendiga, Dios. Bienvenido, Dios. Venga por acá, pasa aquí adelante, hermano, lo escuchamos. Hace rato no escuchamos hablar a un venezolano. Si vamos a escuchar hablar al siervo de Dios, que yo lo veo aquí. Véntenos aquí, ¿dónde viene? ¿Cómo se llama? Buenos días, hermano. Vengo de Venezuela, del estado Miranda, representando la iglesia de Dios en Venezuela, y estoy muy agradecido por estar aquí en esta iglesia. ¿Cuántos años? No, yo voy saliendo hoy a las 12 de la noche. Vamos a orar para que no se vaya. No, mentira, vamos a orar para que se vaya. Bienvenido, hermano, Dios nos saluda. ¿Cuándo le enviamos un saludo al hermano de Venezuela? Bien, saludo. Que el hermano lleve la saluda de la iglesia de Venezuela. Amén. Bueno, Dios lo bendiga. ¿Qué son los corotos? ¿Qué es coroto? ¿Qué? ¿Usted come coroto? ¿O caraoto? ¿Cómo se llama? Caraota. ¿Qué es eso? Lentejas. Frío. Primera Corintios 14:1. Qué bueno tener aquí, hermano. Qué bueno, gracias, hermana, por traerle también su prima, por invitarle. Palabra de Dios complicada. Primera Corintios 14:1. Dice la palabra de Dios. Dice, hablar en lenguas, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Padre, gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Bendícenos, utilízanos, Señor, y habla a nuestro corazón. Gracias por cada hogar representado en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos recordando que el día del aniversario vamos a tener lluvia de sobres. O sea, el otro domingo espero que el equipo de aniversario tenga los sobres listos. ¿Aló? El otro domingo el equipo de aniversario se compromete a tener los sobres listos para que usted traiga una ofrenda especial o entregue el sobre a una persona también que es su amigo que pueda dar una ofrenda a la iglesia. Amén. Vamos a tener un buen aniversario. Recordemos que estamos enviando saludos a los hermanos de Montería. Estuve en Montería esta semana, a la Iglesia Bautista Nueva Israel de Sagún. También saludamos a los hermanos de Venezuela, nuestra Iglesia Cristiana Nueva Israel de Venezuela, en Maracaibo. También les mandamos un saludo especial. Y seguimos trabajando en este lugar. Estuve en Montería y tenemos un problema serio en Montería. Necesitamos personas que vayan allá a trabajar. Mana Lady, ¿estará de acuerdo con Anderson en la Montería a trabajar a jugar a la iglesia? Amén. Anderson, ¿habló? Lo que diga Lady. Sí, hay que ir a trabajar al Señor. Y Lady quiere. Anderson se quedó callado, pero Lady defendió a la familia. Hay que ir a trabajar al Señor. Amén. Hay que servir al Señor. Es lo mejor que hay. Bueno, damos gloria a Dios también por el pastor que está aquí, el pastor Oscar, que su pie ha sido operado y su corazón también. Así que, pastor, nos alegra que estés aquí, que estés mucho mejor. Seguimos orando por ustedes, sabemos que Dios va a hacer la obra. Amén. Bueno, cuando hablamos de ministerios, muchas personas quieren el ministerio de profecía, pero es el ministerio más complicado que hay. ¿Qué significa el ministerio de profecía? En hebreo dice que es la palabra Naví, que significa inspirado por Dios. Pero también hay otra palabra que es Roé o Cloché, que quiere decir vidente. Un profeta es una persona que recibe la palabra de Dios y la da al pueblo. O sea, toda persona que se para aquí en el púlpito debía ser un Naví. Debía ser una persona
que Dios utilizara para hablar a su pueblo. Amén. Todo el que se para ahí, nosotros que estamos ahí sentados, podemos discernir si está hablando palabra de Dios o palabra de hombre. De hecho, muchas veces en el Antiguo Testamento los siervos de Dios decían, o el pueblo de Dios decía, queremos palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Aló? ¿Usted qué quiere esta mañana? ¿Palabra de Dios o palabra de hombre? No importa cuál sea la palabra de Dios, usted la quiere. Yo quiero hablar esta mañana del tema un llamado profético. Un llamado profético, un llamado a ser profeta, un llamado a ser profeta de Dios. Primeramente, amados, cuando Dios llama a un profeta, no llama a un profeta desocupado. Cuando Dios te llama a llevar su palabra, a ser un instrumento en sus manos, no llama a personas que estén desocupadas. A Isaías, por ejemplo, a Amós cuidaba animales, y de detrás de los animales Dios llamó a Amós a hacer la tarea. Así que si usted es una persona que anda quejándose que está muy ocupado para servir a Dios, vengo a decirle que no es nuevo, que Dios ya sabe eso. La mayoría de los profetas tuvieron disculpas. Por ejemplo, Jeremías dijo, yo soy niño, no sé hablar, y yo soy nuevo en la iglesia, acabo de hacer la oración de fe, no sé hablar, no sé predicar. Yo no sé cómo se hace eso, soy una persona nueva, apenas estoy asistiendo a la iglesia. Y tenemos cualquier cantidad de disculpas para hablar a otros de Cristo. Moisés dijo, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y Dios le dijo, yo tengo Aarón. Y siempre Dios tenía un contraargumento. Dios siempre contraargumenta contra el ser humano cuando dice que no puedo hacer lo que Él manda hacer. Ahora, en muchos casos son ataduras del enemigo. Muchas personas no hablan de Dios porque son ataduras del enemigo. No es que la persona no puede, es que está atado por el enemigo, y Satanás y los espíritus malignos saben que si usted habla de Dios, muchas personas van a convertirse. Por ejemplo, ¿a cuántas personas usted le dijo de camino acá, Dios te bendiga? Me da pena, pastor, yo no hago el oso. Pero muchas personas están esperando que usted le dé la bendición. Qué bueno es hablar a las personas de Dios en tu trabajo, en tu familia, en la vecindad. El motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz fue por salvar a los pecadores. Y usted y yo debemos ser instrumentos que Dios utiliza para salvar a otros. No deberíamos ser egoístas en cuanto a la salvación del alma. Si Jesucristo te salvó a ti, me salvó a mí, fue para que nos multiplicáramos. Es que Él quiere que hablemos a otros de Cristo. Hay personas sufriendo de afuera, hay personas en desastres en su vida, hay hogares que se están acabando, y usted y yo somos los llamados a llevar el evangelio, a llevar una palabra de consuelo, de aliento, de vida, de esperanza. Y Dios te llama esta mañana a ser un instrumento. Yo no estoy en contra de la escuela de liderazgo. Esta mañana tuvimos una hermana que iba a una iglesia grandísima y dijo, pastor, llevo 4 años en esa iglesia y estoy sentado en la banca haciendo cursos. Yo la conozco hace más de 20 años. Me dijo, pero me cansé de hacer cursos y vengo para acá porque quiero trabajar. O sea, qué triste es ver una persona, iglesia, no estoy en contra de la escuela de liderazgo. La escuela hace falta, pero la escuela debe tener una parte práctica. ¿De qué te sirve estar aprendiendo, por ejemplo, hermano Ricardo, dar clase de música por decir algo teórico? Teoría, y no da instrumento. La persona tiene que tocar el instrumento para aprender, hermano Ricardo, ¿cierto? No es solamente teoría. Entonces una persona que se convierte a Cristo y se basa solo en la teoría, escucha la palabra, pero no lo hace efectivo. Es como si le dieran un cheque de 1,000 millones y usted viviera con él bajo el colchón pasando necesidad. Lo que estoy diciendo esta mañana es que Dios quiere que usted sea un instrumento de Él y que somos responsables para salvar a otras personas que no conocen a Jesús. Es tu obligación y es el mío. ¿Cuántas personas hay perdiéndose? ¿Cuántas personas hay que se quieren quitar la vida? El segundo aspecto que quiero hablar sobre el llamado profético es el mensaje del profeta. Es un mensaje que el profeta recibe de Dios
para dárselo a un pueblo. A veces el mensaje es para alguien directo, donde Dios te dice, dígale a esa persona que yo dije esto. Otras veces es para la iglesia. A veces el mensaje es un mensaje de advertencia, que la persona va y te dice, mira, tenga cuidado, no hágalo esto porque va a hacer mal, le va a ir mal, no le va a ir bien. Es un mensaje de advertencia. Pero hay personas, hermanos, que usted le da la palabra de Dios y le levanta y le dice que sigue igual, sigue la misma vida. Usted le habló que Dios dijo que se arrepintiera, usted le dijo que Dios dijo que arreglara con su esposo, que Dios dijo que hablara con su esposa, que Dios dijo que perdonara a su esposo, y sigue viéndolo. Y no, yo no quiero. Y si yo no quiero, usted no me va a obligar a mí a hacer lo que no quiero hacer. Pero si Dios manda una palabra para usted y yo, lo ideal y lo correcto es recibir la palabra y obedecer la palabra de Dios. Cuando usted escucha la predicación, usted está recibiendo una tarea a la cual debes de hacer. Tiene que hacerlo. Estuvimos en Montería esta semana y oró con un hombre que caminaba con José Gregorio. José Gregorio lo llevaba de pueblo en pueblo a él. O sea, José Gregorio es un demonio, no es un médico, es un espíritu maligno. Y el hombre estaba contaminado, poseído por ese espíritu, y tuvimos que orar por él. Hombres como Jonás, que Dios le da una palabra a Jonás y le dice a Jonás, vaya a Nínive, y Jonás dice, no voy. Pero termina en Nínive, donde Dios nos manda. A veces Dios nos habla y nosotros nos cerramos a lo que Dios nos manda a hacer. Dios te mandó a casarte, cásate. Dios te mandó a tener hijos, hágale. Dios te mandó a hacer un negocio, haga el negocio. Pero a veces Dios nos habla y nos cerramos a hacer lo que Dios manda que hagamos. Y Jonás hizo eso. Jonás conocía la palabra de Dios. Y nosotros conocemos lo que Dios manda. Conocemos la palabra de Dios. Pero decidimos que no voy porque Dios me manda, pero no voy, no quiero ir. Entonces vienen las consecuencias por desobedecer la palabra del Señor. Y usted y yo como profeta, nuestra obligación es hablar a la persona que obedezca la palabra del Señor. Y no es que el pastor lo dijo, no, yo no lo dije. Yo lo que soy es un mensajero, vine a traer un mandado, a traer la palabra que Dios me dijo que te dijera. Pero hay gente que no le gusta esto. Muchas veces hay personas, hermanos, que, insisto, escuchan la palabra, pero no la aceptan, no obedecen la palabra de Dios. Algunos hasta dicen, no te metas en mi vida. Yo vivo así, no te metas. No te metas, no. A mí me toca como pastor, como profeta. A usted como profeta le toca hablar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Pero también a aquellos que conocen la palabra de Dios, nos toca recordar de lo que dice la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios previene consecuencias, previene cosas tremendas. Muchas de las cosas que pasan en la tierra no es por el calentamiento global. Esta helada que hubo en Estados Unidos no es tanto el calentamiento global, es el resultado del pecado de Estados Unidos, que legalizó el homosexualismo, legalizó la prostitución, legalizó todo el asesinato, la niña, el aborto, todo lo legalizó. Toda tierra que legaliza el pecado hay consecuencias, y Colombia no está lejos. Es que no diga que hay que subir la luz. No, si quieres robar la plata, siga robando, sube la ciudad, subirlo. Pero el pecado es lo que tiene a Colombia así. Es el pecado, más que el calentamiento global, que no somos ajenos a esto. Sí existe, pero el pecado en Colombia es lo que pasa hoy. No se puede hablar casi con los hijos hoy. El mensaje de Dios hoy tiene que ver con juicio de Dios. Y usted y yo tenemos que hablarle a la persona, mira, si usted no obedece a Dios, hay juicio. O sea, no lo haga porque el pastor lo dice, no lo haga porque te lo dijeron, hágalo porque la palabra de Dios lo dice. Esta semana hablaba con un hombre de ingeniero civil, católico, apostólico, romano, y empezamos a hablar la palabra de Dios, en Montería.
Y le dije, usted era un hijo del diablo, usted necesita, dice, aceptó a Cristo rápido. Dijo, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Sabe lo que pasó en Nínive? Dios mandó a Jonás a hablar a Nínive. Y Nínive no era un pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué pasó con Nínive? Se arrepintió. Y a veces el pueblo de Dios recibe la palabra de Dios, pero sigue viviendo igual. Pero lo que Dios quiso mostrar al pueblo de Israel es que Nínive, que no era su pueblo, se convirtió. Pero ¿cuántas veces Dios mandó a sus profetas a hablar al pueblo de Nínive y no escuchó? Al pueblo de Israel y no escuchó. Endureció. Yo doy gloria a Dios que usted está aquí porque escuchó y cree la palabra de Dios. Pero escuche y obedezca la palabra. El tercer y último aspecto tiene que ver con el tiempo del mensaje de Dios. ¿Sabe que el tiempo que vivimos es malo? ¿Sabe que Jesucristo puede aparecer a la puerta en cualquier momento? ¿Sabe que usted tiene que estar preparado y se puede quedar si no está listo? ¿Sabe que no habrá tiempo de misericordia? El tiempo de los profetas, muchos eran preexilio, o sea, antes del exilio a Babilonia. Otros eran durante el exilio, otros fueron después del exilio. Pero el tiempo que vivimos hoy es difícil. Y yo le digo a los padres, nos toca hablarle a los hijos. Yo predico en mi casa todos los días. Dejen de hacer eso, eso no es de Dios. Dejen de ir a ese lugar, eso no es de Dios. Dejen de hacer esto, eso no es de Dios. A mí me toca, más que como pastores, como padre de familia, me toca hablar a mi hija, a mis nietos y decirle, eso no es de Dios. Me toca hablarle a la mujer, eso no es de Dios. Me toca hablarle en el nombre de Cristo. Usted tiene que hablarle a su esposo, ¿qué es lo que no es de Dios? A su esposa, eso no es de Dios, mija, no lo haga. A su hijo, a su hija, eso no es de Dios, no lo haga. Dios no aprueba eso. Coja a su papá y a su mamá, siéntelo y dígale, eso no es de Dios, lo que usted está haciendo no es de Dios. Usted y yo, como profetas, como hijos de Dios, tenemos que pronunciar la palabra. Ahora, muchos profetas le costó la cabeza, pero hoy en día los padres, algunos ya tienen miedo a los hijos, tienen miedo de hablar del pecado, y vive en la casa y llega a la casa y dice, ese es mi cuarto. Y llega el novio a la casa y la muchacha mete al novio en el cuarto y dice, ese es mi cuarto. Y mete al novio en el cuarto. Y los padres que dicen, no, ese es su cuarto. O mete a la novia en el cuarto, ese es su cuarto. Usted como padre de familia, usted como mamá, como papá, su obligación es decir, para el pecado. Y así te dé plata. No es que andas que mi hijo mío me da la platica. Pero esa plática no aprueba el pecado. Y un profeta es alguien que denuncia el pecado. Su compañero de trabajo que usted sabe que está robando, dígale, ven acá, no es bueno que esté robando la plata de la empresa, no es bueno que esté robando las cosas de la empresa. Póngaselo. Su esposo que no diezma, su esposa que no diezma, dígale, está robando al Señor, diezme. La Biblia dice, bueno, aquí a 3 días me habéis robado. Pues no, es que no le alcanza. A nadie le sobra. Aló, levante la mano al que le sobra. No vino. Hermanos, ¿sabe qué pasó con Acán? Acán cogió algo que no debió coger, el anatema, y lo llevó y lo escondió. Y la mujer y los hijos murieron como resultado del pecado de Acán. Hay familias que saben que el hijo está robando, mamás que saben que el hijo está robando y le sube la plata a la casa y se queda callado. Hay padres que mandan a los hijos a robar y que tengan las cosas en la casa. Si usted sabe que su hijo o su hija está robando, usted como profeta, como siervo de Dios, decirle, no robe lo ajeno. Déjelo ajeno quieto. Si su esposo roba, dígale que deje de robar. Vamos de preso. Cuando salga a la cárcel, de pronto usted ya tiene otro. Entonces dígale que no vaya a la cárcel, que no robe. Lo que estoy diciendo es que nosotros como siervos de Dios nos toca detener el pecado. Y a veces nos quedamos callados. Vemos el pecado y nos quedamos callados.
La compañera de la empresa que viene a echar cuento, no es que yo tengo un esposo, pero tengo otro también. Y usted la colilla y dice tan chévere. No digan que no, que deje de la sinvergüenzura, que deje el pecado. Lo que estoy diciendo es que usted y yo somos obligados a hablar en contra del pecado. Yo, compañero que trabaja en su empresa y a toda hora va a tomar tinto, cuando no toma tinto está en el baño, cuando está en el baño va a tomar agua, y le deja robar a la empresa y trabaje de flujo. Y a veces como jefes somos permisivos. Sabe que va a andar con otra mujer y le da permiso para salir a ir donde no debe de ir. Hermanos, la iglesia es la que debe hablar en contra del pecado, no es el mundo, somos nosotros. Debe hablar en contra del pecado. Ese es el pecado, no está bueno. Como profetas tenemos que denunciar el pecado, no acolitar el pecado. Y es tu obligación y mi obligación hacerlo. Yo insisto, yo predico todos los días en la casa y me toca echar candela, y me toca. A veces me viene el mundo encima, pero paro firme en el nombre de Jesucristo, es que me toca. Usted está callado sabiendo lo que está pasando en su casa, o usted es de lo que denuncia el pecado. Usted es de que le dice a su esposo que no es justo hacer lo que está haciendo. Usted es que se queda callado sabiendo que tu esposo está haciendo algo que no debería hacer, que trabaja algo en la casa que usted sabe que no lo consiguió trabajando. Usted es de lo que sabe que su hijo o su hija hace cosas que no debe hacer y se queda callado. Aquí toca como eres en el caracol. No se quede callado, denuncie. Pero no a la policía, a la persona. Diga, eso no es justo, no se debe hacer, porque Dios nos manda a hacer eso. Los profetas siempre lo hicieron. Fueron donde los reyes y hablaban a los reyes y dijeron, mira, eso que estás haciendo no es bueno. Pero ¿sabes lo que se hace hoy? No, mamá, que mi esposo me trata mal. Mi hija, divórciese, sepárese. Mandamos al divorcio. La solución clave hoy es el divorcio. Ahora, la iglesia es un hospital y todo divorciado debe ser atendido por la iglesia, pero el divorcio no es la primera opción. Pero hoy en día, aún dentro de iglesias, es la primera opción. Divórciese y cásese otra vez, y divórciese y cásese, y no hay problema, porque es que Dios entiende tu problema. Entonces la oración no sirve, ¿o qué? La Biblia dice que la oración del justo, ¿qué? Y entonces, ¿dónde está la oración del justo? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos de Dios para que Dios solucione? ¿Por qué no buscamos del Señor Jesucristo para que solucione? Pero el divorcio no es una solución sana. ¿Cuántos niños hay con su corazón herido? Que el papá se fue de los hijos tirados. ¿Cuál es la solución que usted tiene? Yo le tengo la única: agarrarnos de Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Pero no te molestes cuando te hablan del pecado. No te molestes cuando te dicen lo que estás haciendo malo. No te incomodes, no te molestes. Que están hablando en contra del pecado, no te molestes. Y yo insisto en esta parte. A veces la esposa le ha dicho al esposo 10 veces lo mismo, y cuando el pastor se lo dice sí, el pastor es verdad, y la esposa se lo había dicho ya 10 veces, pero no le crea a la mujer. Mija, háblele a su esposo. Si te mira mal, me avisa, y si yo salgo corriendo, corro también, porque el asunto está grave. Pero hay mujeres que se detienen de hablarle a su esposo cuando debe hablar, o a sus hijos. Háblele, nos toca. Y si no quiere grabarle, pues ahí está la puerta abierta. ¿Me está echando? No, pero si me trata aquí va a recibir. Nos toca, nos toca. Y hay palabras que los muchachos inventan cada día. ¿Sí? Cuando estás dando cantaleta, ¿qué dice? ¿No ve qué? ¿Ah? No me moleste, no me venga a cantar, pero es lo que están usando ahora. Bueno, una palabra rara como dicen, no me terapee. Esa palabra, no me terapee. No, mi hijo, ¿qué tal? Papá, no me terapee. ¿Ah? Terapia. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa. Hasta el día de hoy que yo sepa, a mis 55 años que hice la célula, yo me siento 20. Ninguna persona se ha muerto por la cantaleta.
Ahora, no salga aquí con permiso para ir a su esposo para todos los días, pero sí hable del pecado, hable de lo que no debe de hacer. Nos toca hablar la cosa. Un día tu hijo o tu hija te agradecerá. Háblele, dígale, eso es malo, eso no es de Dios. Si usted sabe que su hija tiene otro marido, otro hombre, además de su esposo, dígale, mi hija, venga, eso no es de Dios. O lo dejas o hablo con tu esposo. O usted que dice, no, como mi hija me da una platica, yo no puedo provocar problemas. No usted como papá o como mamá, tu obligación es decir, eso no es de Dios. Pero ¿cuántas veces nos quedamos callados? Siendo cómplices de cosas que nosotros sabemos que no debe ser así. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con la palabra de hoy? ¿Vas a seguir permitiendo el pecado, quedándose callado? ¿O vas a detener el pecado? Yo me acuerdo de unos muchachos y a veces uno lo hace y la gente lo insulta, pero a veces hay otro que cree. Yo he visto personas fumando marihuana en la calle y yo le digo, hermano, apague eso. Apague eso. Una vez me acuerdo que unos hombres estaban fumando marihuana y había unos niños ahí. Y yo cogí a los niños, yo no sé quiénes son, y los eché. Y dije, me hace el favor y se van para su casa. Para su casa se van. Y los eché, duro. Y uno de los niños me dijo, Señor, gracias. Me dio las gracias. Y se fue para su casa. Otra vez se le mete la madre a otro. Ya me enseñaron que uno te era de caucho y la de verdad. Cuando mete la madre es la de caucho, la de verdad no la toma. Pero cuántas veces vemos injusticia. Una vez también vi un señor pegándole patadas a un niño, pegándole patadas, y le dije, pare, ¿por qué lo patea? Deje de patear al niño. Y era su hijo, lo estaba pateando y yo lo paré. Deje de pegarle patadas al muchacho. No, no es mío. Yo me metí y se paró, me miró. No le pegué patadas al niño, ¿por qué lo va a patear? ¿Qué injusticia ha visto usted y se queda callado? Aunque a veces uno ve un hombre pegándole a una mujer y uno se mete y la misma mujer dice uno, metido, ¿qué quiere? Si los dos no le atacan a uno. Pero usted entiende la palabra de hoy. No se quede callado delante del pecado. No busque a la policía ni esto, porque te van a meter preso y te van a meter embolatado. Y de pronto con la vacuna y te mete preso a ti. Hable una cosa con la persona y dígale, venga acá, no es bueno lo que estás haciendo. Eso no es bueno. No lo hagas. No edifica. No ayuda. Estás en pecado. A Dios no le agrada eso. ¿Cuántos nos hemos quedado callados, hermanos? Y no hemos hablado con nuestros hijos en cosas que sabemos que están haciendo mal y nos hemos quedado callados. Tenemos que controlar esto. Nosotros podemos sufrir las consecuencias a nosotros mismos. Hijos que ya a los 14, 15 años ya tienen su llave y entran a la hora que quieren. En mi tiempo, si no llegaba tarde, lo que no saben, antiguamente el baño quedaba fuera de la casa. Hoy es que hay baños dentro de la casa, pero antiguamente el baño quedaba fuera de la casa. ¿Ah? Uno iba por el baño a la 1 de la mañana, tenía que salir de la casa, ir al baño y volver a entrar a la casa. ¿Ah? ¿Sí? Y al gallinero también quedaba fuera de la casa. Y uno llegaba tarde, tal hora, no entraba, porque no tenía llave. O dormía en el baño del gallinero, pues no entraba. Hoy día muchachos de 12, 10 ya llegan, tomen tu llave. Madres y padres trabajando en la vigilancia. No duermen hasta que los hijos llegan a la casa, vigilando a los hijos. Porque no le hablamos, porque tiene miedo de hablarle, porque tiene miedo de decirle la cosa. Y si hay una mamá alcahueta, peor. Si el papá se para, tal cosa, mi hijo, pero deje de molestar a los muchachos, déjenlos que están jóvenes. Y la consecuencia después que la sufren todos sus padres. Háblale a sus hijos y díganle las cosas que debe hacer. Háblale a su esposa de las cosas que Dios no le agrada. Ayúdenlo, ayúdenla. Y cuando te hablas, mi hermanito, mi hermanita, no te molestes.
que Dios mandó a hablarte, que Dios mandó a aconsejarte, que Dios mandó a advertirte. Recibe la palabra. Es mejor recibir la palabra aquí que en el infierno. Bueno, es mejor recibir la palabra de ponerse morado o blanquito porque no grita de Pablo. Recibe la palabra, póngase morado que pues, te está echando morir quemado en el infierno. Es mejor. Te toca hablarle a la gente la palabra. Te toca decirle eso que está haciendo no es de Dios.